Consejos de un padre. Jackson Browne no es un gran pensador, ni un Nobel de literatura. Es solo un hombre común, un padre preocupado por la felicidad de su hijo que quiso escribir estos simples consejos al momento de que éste se iba a ir a estudiar a la universidad lejos de su casa. Consejos para vivir feliz. Observa el amanecer por lo menos una vez al año. Estrecha la mano con firmeza y mira a la gente de frente a los ojos. Ten un buen equipo de música. Elige a un socio de la misma manera que elegirías a un compañero de tenis. Busca que sea fuerte donde tú eres débil y viceversa. Desconfía de los fanfarrones, nadie alardea de lo que le sobra. Recuerda los cumpleaños de la gente que te importa. Evita las personas negativas, siempre tienen un problema para cada solución. Maneja autos que no sean muy caros, pero date el gusto de tener una buena casa. Nunca existe una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión. No hagas comentarios sobre el peso de una persona, ni le digas a alguien que está perdiendo el pelo. Ya lo sabe. Recuerda que se logra más de las personas por medio del estímulo que del reproche. Dile al débil que es fuerte y lo verás hacer fuerza. Anímate a presentarte a alguien que te cae bien simplemente con una sonrisa y diciendo: mi nombre es fulano de tal. Todavía no nos han presentado. Nunca amenaces si no estás dispuesto a cumplir. Muestra respeto extra por las personas que hacen el trabajo más pesado. Haz lo que sea correcto, sin importar lo que otros piensen. Dale una mano a tu hijo cada vez que tengas la oportunidad. Llegará el momento en que ya no te dejará hacerlo. Aprende a mirar a la gente desde sus sandalias y no desde las tuyas. Ubica tus pretensiones en el marco de tus posibilidades. Recuerda el viejo proverbio: sin deudas, sin peligro. No hay nada más difícil que responder a las preguntas de los necios. Aprende a compartir con los demás y descubre la alegría de ser útil a tu prójimo. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Acude a tus compromisos a tiempo. La puntualidad es el respeto por el tiempo ajeno. Confía en Dios y déjale lo imposible a Él. Recuerda que el gran amor y el gran desafío incluyen también el gran riesgo. Nunca confundas riqueza con éxito. No pierdas nunca el sentido del humor y aprende a reírte de tus propios defectos. No esperes que otro sepa lo que quieres si no lo dices. Aunque tengas una posición holgada, haz que tus hijos paguen parte de sus estudios. Haz 2 copias de las fotos que saques y envíalas a las personas que aparezcan en las fotos. Trata a tus empleados con el mismo respeto con que tratas a tus clientes. No olvides que el silencio es a veces la mejor respuesta. No deseches una buena idea porque no te gusta de quien viene. Nunca compres un colchón barato, nos pasamos la tercera parte de nuestra vida encima de él. No confundas confort con felicidad. Nunca compres nada eléctrico en una feria artesanal. Escucha el doble de lo que hablas. Por eso Dios nos dio 2 oídos y una sola boca. Cuando necesites un consejo profesional, pídelo a profesionales y no a amigos. Aprende a distinguir quiénes son tus amigos y quiénes son tus enemigos. Nunca envidies, la envidia es el homenaje que la mediocridad le rinde al talento. Recuerda que la felicidad no es una meta sino un camino, disfruta mientras lo recorres. Si no quieres sentirte frustrado, no te pongas metas imposibles. La Biblia nos enseña, la gente más feliz no necesariamente tiene lo mejor de todo. Simplemente disfruta el máximo de todo lo que Dios pone en su camino. Y recuerda que hay un Creador que dio todo por ti, que permite que disfrutes de todo lo que te rodea.
familia, amigos, paz, amor y muchas cosas más. Recurre a él siempre que puedas, quieras y necesites. Él te ama y siempre está allí para ti. Proverbios 3:11-12. Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones. Porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. El fin.